En el tema 7 vamos a estudiar la geometría en el espacio. En la primera pregunta deberemos responder si los siguientes conjuntos de vectores en el espacio son linealmente independientes o no. Para que sean linealmente independientes, el determinante formado por sus coordenadas debe ser distinto de cero. Es decir, que si yo cojo las coordenadas de los vectores del primer conjunto y formo un determinante 3 por 3 con ellas, si el resultado de este determinante da 0, entonces que los vectores son linealmente dependientes. Y si el resultado es distinto de 0, es que son linealmente independientes. Por tanto, calculamos este determinante, menos 3, 0, más 8, menos 3, menos 14, 0. Esto sale menos 6, menos 14 son menos 20 más 8, menos 12, es distinto de 0. Luego nosotros podemos decir que la primera tripleta de vectores son linealmente independientes. Si cogemos el segundo conjunto de vectores, sus coordenadas en un determinante, y hallamos este determinante, me da menos 2, 0, 0, más 6, menos 4, 0. Esto sale 0 y por tanto el segundo conjunto de vectores son linealmente dependientes. Y finalmente 1, 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, el determinante sale 1, 0, menos 2, 0, 0, 0, esto es menos 1, luego son linealmente independientes. Nos dan dos vectores que dependen de la constante b y c, y nos pregunta para qué valores de b y de c son independientes o si serían ortogonales. Para que estos dos vectores fueran dependientes tendría que cumplirse que 1 menos 2b, 2, fuera igual a lambda por 3 menos 1 menos 4c. Es decir, tendría que cumplirse que 1 fuera igual a 3 lambda, que menos 2b fuera igual a menos lambda y que 2 fuera igual a menos 4c lambda. De aquí podemos deducir el valor de lambda, que tendría que ser igual a un tercio, y entonces tendría que cumplirse que menos 2b es igual a menos un tercio, o lo que es lo mismo, 2b es igual a un tercio, o lo que es igual, b es igual a un sexto. Y de aquí sabemos que lambda tiene que ser un tercio, por tanto tendríamos 2 es igual a menos 4c por un tercio. De aquí, despejando la c, me queda que c es igual, este 2 se queda aquí, este menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo, y este 3 que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces 6 partido por menos 4, es decir, menos 3 medios. Luego, para los valores de b igual a un sexto y c igual a menos 3 medios, esos dos vectores son dependientes. En cualquier otro valor de b y de c serían linealmente independientes. Para que sean ortogonales tiene que ser que su producto escalar de 0. El producto escalar de 1 menos 2b, 2 por 3 menos 1 menos 4c es 3 más 2b menos 8c. Esto tendría que ser 0 para que los vectores fueran ortogonales. Es decir, que tendría que cumplirse que 2b menos 8c más 3 fuera igual a 0. Para cualquier valor de b y de c que cumpla esta ecuación, los vectores serían ortogonales. El siguiente ejercicio nos pregunta por el producto vectorial de dos vectores. El producto vectorial de dos vectores se resuelve mediante un determinante en el que en la primera fila se ponen las coordenadas i, j, k, que quieren decir las coordenadas primera, segunda y tercera del vector resultante. Y después se pone por fila el primer vector y el segundo vector. Hay que tener en cuenta que el producto vectorial no es conmutativo, es decir, que el orden de poner los vectores v y w influye en el resultado. Si ahora desarrollamos este determinante, nos queda la siguiente. 2 por 4 por i son 8i. 1 por k más k, más 3j, menos por menos es más 6k, más i y menos 4j. Si agrupamos las i, me queda 9i menos j más 7k. Es decir, el producto vectorial resultado de multiplicar v por w es el vector 9 menos 1, 7. Si ahora cambiamos el orden y multiplicamos w por v, nos quedaría el siguiente determinante, i, j, k, y las posiciones menos 3, 1, 4,
1, 2, menos 1. Si volvemos a hacer el producto, me queda menos i, menos 6k, más 4j, menos k, menos 8i, menos 3j. Agrupando, eso es menos 9i, más j, menos 7k. Es decir, que el producto vectorial de w por v es igual al vector menos 9, 1, menos 7. Como se puede observar, la diferencia entre el producto escalar de dos vectores cambiando el orden es que las coordenadas cambian todas de signo, lo cual es lógico porque es el resultado de cambiar dos filas en un determinante. El siguiente ejercicio nos pregunta por la ecuación del plano que pasa por el punto A y tiene como vectores u y v. Las ecuaciones del plano son dos. Las ecuaciones paramétricas que se forman poniendo la coordenada del punto y los vectores con un parámetro. Por ejemplo, t sub 1 por u sub 1 más t sub 2 por v sub 1. La siguiente coordenada sería i, sería igual a 1 más t1 por u2 más t2 por v2. Y la coordenada z igual a 0 más t1 por u3 más t2 por v3. En nuestro caso, u1, u2 y u3 son 1, 1 y 1, y v1, v2 y v3 son 0, 2 y menos 1. Por lo tanto, las ecuaciones quedarían x igual a 2 más t1, u1 vale 1 más t1, v1 vale 0, no se pone, y igual a 1 más u2 que vale 1 por t1 más 2 veces t2, y finalmente z es igual a 0 más u3 que vale 1 es t1 y menos t2. Estas serían las ecuaciones paramétricas del plano. Otra forma de hallar la ecuación de un plano es mediante su ecuación implícita. Para ello lo que se hace es poner las coordenadas de x menos el punto por la que pasa, y z, bueno, vamos a poner menos 0, que evidentemente sería z, donde 2, 1 y 0 serían las coordenadas del punto por el que pasa, y después pondríamos los vectores 1, 1, 1 y 0, 2, menos 1, que serían las coordenadas de los vectores directores del plano. Si nosotros resolvemos este determinante, en nuestro caso daría menos x menos 2, 2 veces z, 0, 0, menos 2, x menos 2, y más y menos 1, si agrupamos, me queda menos x, más 2z, menos 2x, más 4, más y menos 1, y ahora menos x menos 2x son menos 3x, más y, más 2z, y el término independiente sería 2 y 4, 6, menos 1, 5. Luego esta sería la ecuación implícita del plano, que pasa por el punto 2, 1, 0 y tiene como vectores el u y el v. El siguiente problema nos pregunta por las posiciones relativas de dos planos. Las posiciones relativas de dos planos pueden ser las siguientes: que sean el mismo plano, que sean paralelos, sin ser el mismo, y que se corten en una recta. En este caso se dice que son secantes. Para saber la posición relativa de dos planos basta con poner dos matrices y calcular su rango. Las matrices que hay que poner son las matrices de los coeficientes y la matriz ampliada. La matriz de los coeficientes, por ejemplo, vamos a hacerlo en este caso, sería la formada por los coeficientes de la x, la y y la z. Es decir, la matriz de coeficientes sería 1, 2, menos 3, menos 3, menos 6, 9. Y la matriz ampliada sería la matriz de coeficientes 1, 2, menos 3, menos 3, menos 6 y 9, ampliada con los términos independientes, 0, menos 1, en el caso de los planos que tenemos aquí a la izquierda. Entonces puede pasar dos cosas, o mejor dicho, pueden pasar tres cosas. Que el rango de C sea igual al rango de A y ambos igual a 1. En ese caso estaríamos en el primero de los casos que hemos dicho aquí, mismo plano. Podría pasar que el rango de C fuera igual a 1 y que el rango de A fuera igual a 2. Entonces se dice que los planos son paralelos. Y finalmente, si el rango de C es igual al rango de A y ambos son iguales a 2, entonces se dice que son secantes. Por tanto, basta con calcular el rango de estas dos matrices. El rango de C
podemos ver que hay dos determinantes que son el 1, 2, el menos 3, 6 y el determinante 1 menos 3 menos 3, 9, que son 0 los dos. Esto da 0 y esto también da 0. Es decir, podemos apreciar que la segunda fila se obtiene de la primera multiplicando por menos 3. Por tanto, el rango de la matriz C en este caso es 1. Y ahora averiguamos el rango de la matriz A. Nosotros podemos ver que hay aquí un determinante que es menos 3, 0, 9, menos 1, que da distinto de 0. Luego el rango de la matriz A es 2. Como el rango de la matriz de coeficiente es 1 y el rango de la matriz ampliada es 2, entonces podemos decir que estos dos planos son paralelos. Vamos a hacer el mismo ejercicio con estos dos de aquí. Para ello formamos de nuevo la matriz de coeficiente, que sería 1 menos 2, 3, 2, 1, menos 1. Y la matriz ampliada sería con el 0 y el menos 4. La matriz de coeficiente sería esta y la matriz ampliada sería esta de aquí. ¿Cuál es el rango de la matriz de coeficiente? Pues el rango de C, vemos que podemos formar un determinante que es 1 menos 2, 2 y 1, que ya es distinto de 0. Luego, si el rango de C vale 2, el rango de la matriz ampliada tiene que ser 2 obligatoriamente, porque no puede ser mayor que 2. Luego estaríamos ante un caso de planos que se cortan, que son secantes. Estos serán, por lo tanto, paralelos, y estos de aquí son secantes, en una recta. ¿Cómo se saca la ecuación de un plano paralelo a otro plano que pasa por un punto? Bueno, pues la ecuación de un plano paralelo a otro tiene que ser que sus coeficientes coincidan. Es decir, que la ecuación de un plano paralelo a este de aquí debe tener como coeficiente 3x menos 2y más 5z. Y lo que no conocemos es el término independiente. Supongamos que el término independiente le llamamos a. Entonces lo que nosotros hacemos es que si esta es la ecuación del plano paralelo a este y tiene que pasar por este punto, lo que hacemos es sustituimos este punto en la ecuación del plano. Es decir, 3 por 3 menos 2 por 0 más 5 por 1 más a tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, el valor de a es 9 menos 0 más 5 más a tiene que ser igual a 0, implica que a es igual a menos 14. Luego, la ecuación del plano, que es paralelo a este y pasa por el punto 3, 0, 1, es 3x menos 2y más 5z menos 14 igual a 0. Cualquier ecuación equivalente a esta sería la ecuación de un plano paralelo al que me dan por el punto 3, 0, 1. En este ejercicio nos piden que calculemos la posición relativa de una recta y un plano. Las posiciones relativas de una recta y un plano son tres, que son: 1. La recta está contenida en el plano. 2. La recta es paralela al plano. 3. La recta y el plano se cortan en un punto. Para saber si una recta está o no contenida en un plano o es paralela, lo que se hace es sustituir la ecuación paramétrica de la recta en el plano. Si nos sale 0 igual a 0, es que la recta está contenida en el plano. Y si nos sale para algún valor de t, pues entonces es que la recta y el plano se cortan en un punto. Es decir, nosotros sustituimos x, que vale 3 más t, en el plano. Y me queda 3 más t, que es la x, menos la y, que es 2 más 2t, más la z, que es 1 más t, más 1 igual a 0. Si al hacer esta ecuación me quedara 0 igual a 0, es decir, que las t se me fueran, pues entonces es que la recta está contenida en el plano. En este caso me queda 3 más t menos 2 menos 2t más 1 más t más 1 igual a 0, y me queda 3 menos 2 es 1, más 1 y más 1, 3. Y por otro lado me queda t menos 2t más t, me queda 3 igual a 0. Por lo tanto, no hay ningún punto en común entre la recta y el plano, y podemos asegurar que la recta es paralela al plano. En este ejercicio vamos a resolver problemas de posiciones relativas de una recta y un plano. En el espacio, las posiciones relativas de una recta y un plano son tres. La primera de ellas es que la recta esté contenida en el plano. La segunda posibilidad es que la recta sea paralela al plano. Y la tercera posibilidad es que la recta corte al plano en un punto. Estas tres posibilidades las vamos a poner con tres ejemplos diferentes.
Para saber exactamente la posición relativa entre una recta y un plano, si tenemos la recta en su ecuación paramétrica y el plano en la ecuación implícita, basta con sustituir la recta en el plano. De forma que, si nosotros sustituimos las coordenadas x igual a t, y igual a 1 menos t y z igual a menos t en la ecuación del plano, nos quedaría 2t más 1 menos t menos t menos 1. Debe ser igual a 0. Entonces, según nos salga esta ecuación, tendremos una de las tres posibilidades de posiciones relativas. En este caso nos queda 2t menos t y menos t, las t desaparecen y me queda 1 menos 1, es decir, me queda 0 igual a 0. Pues bien, cuando queda 0 igual a 0, lo que significa es que la recta está contenida en el plano. Es decir, esta recta y este plano, nosotros podemos asegurar que la recta estaría contenida en el plano. Vamos a hacer lo mismo con el segundo de los ejemplos. Para ello sustituimos en la ecuación del plano, x es 3 más t, menos paréntesis 2 más 2t, más z, que es más 1 más t, más 1 igual a 0. Resolvemos, esto es 3 más t, menos 2, menos 2t, más 1, más t, más 1 igual a 0. T menos 2t más t, las t desaparecen y me queda 3 menos 2 es 1, más 1 y más 2, es decir, me queda 3 igual a 0, que evidentemente es una incompatibilidad. Esto lo que significa es que la recta es paralela al plano. De hecho, en este caso nosotros podemos ver que el vector director de la recta, que son los coeficientes de la t, es decir, esta recta tiene de vector director 1, 2, 1, y el vector normal al plano, que es el que está formado también por los coeficientes de la x, la y y la z, es decir, este es el vector director de R, y el vector normal al plano es el 1 menos 1, 1. Si nosotros hacemos el producto escalar de estos dos vectores, nos sale 1, 2, 1 por 1 menos 1, 1. Me queda 1 por 1 es 1, menos 2, más 1. Sale 0. Es decir, el vector director de la recta es perpendicular al vector perpendicular al plano. Y por tanto, el vector director de la recta es paralelo al plano, o normal del plano. Repetimos, entonces, como el vector director de la recta es perpendicular al vector que es perpendicular al plano, el vector director de la recta debe ser paralelo al plano. Y en el último ejemplo, de nuevo sustituimos, me quedaría t más t más t menos 3 igual a 0. Esto es un sistema que nos quedaría 3t es igual a 3, t es igual a 1. Por tanto, nosotros en este caso lo que sabemos es que la recta y el plano se cortan, es decir, estaríamos ante el tercero de los ejemplos de posiciones relativas, y se cortan en el punto de la recta cuando t vale 1. Es decir, cuando t vale 1, pues la x vale 1, la y vale 1, la z igual a 1, es decir, nosotros podemos saber que esta recta y este plano se cortan en el punto 1, 1, 1. Por tanto, si nosotros tenemos un sistema compatible indeterminado, la recta está contenida en el plano. Si tenemos un sistema incompatible, la recta es paralela al plano. Y por último, si tenemos un sistema compatible determinado, la recta se corta con el plano en un punto y es el valor de t el que determina las coordenadas de ese punto. En este problema vamos a estudiar las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Las posiciones relativas de dos rectas en el espacio son cuatro posibilidades. La primera es que las rectas sean coincidentes, es decir, que sean la misma recta. La segunda posibilidad es que las rectas sean paralelas y no coincidentes. La tercera posibilidad es que las rectas se corten. Y la cuarta posibilidad es que las rectas se crucen sin cortarse. Para saber, dado dos rectas, cuál de las cuatro posibilidades es, nosotros vamos a trabajar con los siguientes elementos. Trabajaremos con el vector director de cada recta, que llamaremos u y v. El vector director está formado por los coeficientes de la t en las dos rectas. Es decir, el vector director de la recta R es 2, 0, 1. Y el vector director de la recta S, en este caso, es 4, 0, 2. Además, cada recta tiene un punto, que viene dado por los términos independientes de la ecuación paramétrica. Es decir, la recta R pasa por el punto de coordenadas 1, 1, 1, que es el punto cuando la t vale 0. Y la recta S pasa por el punto B, que son las coordenadas de los términos independientes, es decir, 3, 1, 2, que también es el punto por el que pasa la recta cuando t vale 0.
Pues bien, a partir de estos 4 elementos nosotros vamos a poder determinar la posición relativa de dos rectas. Entonces, en primer lugar, nosotros comprobaremos si los vectores u y v son linealmente dependientes o no. Para ello, ponemos la matriz 2, 0, 1, 4, 0, 2 y comprobamos si es de rango 2 o no. Si la matriz fuera de rango 2, los vectores serían linealmente independientes. Si la matriz es de rango 1, los vectores son linealmente dependientes. Es decir, en este caso, 2, 0, 1, 4, 0, 2, 0, 1 y 4, 0, 2 claramente son dependientes, puesto que uno es el doble del otro. Entonces los vectores son linealmente dependientes. Si los vectores son linealmente dependientes, entonces estaríamos ante el caso 1 o 2. Es decir, o las rectas son coincidentes o las rectas son paralelas. Para distinguir cuándo son coincidentes y cuándo son paralelas, lo que hacemos es hallamos el vector AB. Es decir, el vector que conecta los dos puntos de la recta. Para ello restamos 3 menos 1 es 2, 1 menos 1, 0, 2 menos 1, 1. Y ahora formamos la matriz formada por U, por V y por el vector AB. En nuestro caso sería 2, 0, 1, 4, 0, 2 y 2, 0, 1. Como vemos, esta matriz también es de rango 1, puesto que 2, 0, 1 es una fila que ya estaba, rango igual a 1, y por tanto, en este caso, las rectas son coincidentes. Es decir, la recta R y S de este primer caso son coincidentes. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. Para ello volvemos a calcular los vectores U, V y los puntos A y B. Por tanto, el vector U de la recta R pues es el 1, 1, 1. El vector V es el 3, 3, 3. Ya estamos viendo que estas rectas claramente los vectores son linealmente dependientes. El punto A pues es el punto 0, 0, 0. Y el punto B es el de coordenadas 2, 1, 1. Si nosotros ponemos la matriz formada por los vectores directores de las rectas, vemos que claramente es de rango 1. El rango es igual a 1, por tanto, los vectores son dependientes, por tanto, las rectas son paralelas. Ahora lo que nos hace falta saber es si serían coincidentes o no. Para ello hallamos el vector AB. El vector AB en nuestro caso sería el 2, 1, 1. Y hacemos la matriz formada por el 1, 1, 1, 3, 3, 3 y 2, 1, 1. Como vemos ahora, el rango de esta matriz es 2. Es decir, el 2, 1, 1 no es un vector dependiente con el 1, 1, 1 y con el 3, 3, 3. Por lo tanto, como el rango es 2, las rectas son paralelas. No como antes, que el rango salía 1 y las rectas eran coincidentes. Es decir, este caso sería el segundo. Este primero era recta coincidente, el segundo son rectas paralelas. Vamos con el tercero. Hallamos de nuevo los vectores U y V y los puntos A y B para estas rectas. El vector U de la recta R es el 2, 0, 1. Y el vector V es el 3, el 1, 1, 1. El punto A de la recta R es el formado por el 0, 0, 0. Es el origen de coordenadas. Y en la recta S, el punto es el 3, 1, 2. Este es un punto de la recta S. Por tanto, ahora formamos de nuevo la matriz formada por los vectores 2, 0, 1, 1, 1, 1. Que como podemos observar son linealmente independientes. Entonces ahora estaremos en el caso 3 o 4. Es decir, o las rectas se cortan o bien se cruzan. Para saber si estamos en el caso 3 o en el caso 4, lo que hacemos es hallamos el vector AB. El vector AB en nuestro caso sería pues el 3, 1, 2, obtenido de restar las coordenadas del punto B a las del punto A. Y ahora formamos la matriz 2, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2. Y vemos si esta matriz es de rango 3 o de rango 2. Ya sabemos que es de rango 2. Para saber si es de rango 3 o no, tendríamos que averiguar el determinante 2, 0, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 2. Que nos diría si esos tres vectores son dependientes o independientes. Hallamos este determinante, sale 4, más 1, más 0, menos 3, menos 2, más 0. Sí, sale 4 y 1, 5, menos 5, 0. Es decir, esos tres vectores son linealmente dependientes. Es decir, los vectores directores salen independientes, pero al añadirle
el vector que va del punto A al punto B sale linealmente dependiente. Pues bien, en este caso se dice que las rectas se cortan en un punto. Es decir, el sistema es compatible determinado y se van a cortar en un punto. Y finalmente, para el cuarto caso, ponemos de nuevo los vectores y el punto. En este caso, el vector U es el de coordenadas 1, 2, 1. El vector V es el de coordenada 1, menos 1, 1. El punto A de la recta R es el 3, 2, 1. Y el punto B es el de coordenada 3, 5, 2. Hallamos de nuevo la matriz formada por el 1, 2, 1, 1 menos 1, 1, que claramente es de rango 2. Por lo tanto, los vectores directores son linealmente independientes y por lo tanto estamos ante que se cortan o que se cruzan. Formamos el vector AB, dado por las coordenadas 3, menos 3, 0, 5, menos 2, 3, 2, menos 1, 1. Y formamos ahora la matriz con los vectores directores y el nuevo vector 0, 3, 1. Y tenemos que saber si el rango de esta matriz es 3. Si el rango de esta matriz es 3, es decir, este determinante 1, 2, 1, 1, menos 1, 1, 0, 3, 1 es distinto de 0, pues entonces diríamos que las rectas se cruzan sin cortarse. Por lo tanto, esto da menos 1, más 3, 0, 0, menos 3, menos 2. Esto da distinto de 0 y por tanto estos tres vectores son linealmente independientes y podemos asegurar que en este caso las rectas se cruzan sin cortarse. En este ejercicio también vamos a resolver la posición relativa de dos rectas, pero en vez de darnos las ecuaciones, lo que nos hacen es darnos 2 puntos por lo que pasa a la recta. Es decir, en este caso nos dicen que la recta R es aquella que pasa por el punto A1, B1, y la recta S es la que pasa por los puntos A2, B2. Entonces, nosotros para averiguar la posición relativa de estas dos rectas, hacemos como en el caso anterior, es decir, hallamos el vector U, que en nuestro caso sería el vector de dirección A1, B1, el vector V de la recta S, que sería el A2, B2, y hallamos un punto que vaya de la recta R a la recta S, por ejemplo el A1, A2, y vemos si son linealmente dependientes o no. En nuestro caso, por ejemplo, el primer vector U sería el formado por las coordenadas 2, menos 2, 0, menos 9, menos 3, menos 12, 5, menos 0, 5. Y el vector V estaría formado por las coordenadas menos 8, menos 8, 0, 9, menos menos 3, 12 y menos 15, menos menos 10, es decir, menos 5. Como estamos viendo, estos dos vectores U y V, si nosotros los ponemos en una matriz, claramente son linealmente dependientes, puesto que uno es igual que el otro cambiado de signo, y por tanto el rango de esta matriz es igual a 1. Y por tanto ya sabemos que U y V son linealmente dependientes, y por lo tanto puede ocurrir que las rectas R y S sean paralelas o que sean coincidentes, una de las dos cosas. Entonces, para saber cuál de las dos situaciones es la que se da, nosotros lo que hacemos es hallamos el vector A1, A2. Este vector sería, por ejemplo, de coordenadas menos 8, menos 2 es menos 10, menos 3 es menos 6, menos 10 menos 0 es menos 10. Y vemos si son linealmente dependientes o no, con 0, menos 12, 5, 0, 12 menos 5 y menos 10, menos 6, menos 10. Hallamos el rango de esta matriz y vemos que el rango de esta matriz es distinto de 0 porque aquí, por ejemplo, tenemos un menor de orden 2 cuyo determinante es distinto de 0. Luego el rango de esta matriz es igual a 2, luego ya podemos descartar que las rectas sean coincidentes, R y S son paralelas. En este problema nos piden que hallemos la ecuación de un plano que es perpendicular a una recta por un punto. Nos dan la recta que pasa por los puntos 0, 0, 3 y 1, menos 3, 2, y el punto 1, menos 3, 2. Y nos piden un plano que sea perpendicular a esta recta pasando por este punto. Para hacerlo, nosotros lo que hacemos es hallamos el vector director de esta recta. Es decir, hallamos el vector U, que en nuestro caso sería, si este es el punto A y este es el punto B, pues igual al vector AB. El vector AB, restando las componentes, 1 menos 0 es 1, menos 3 menos 0 menos 3, 2 menos 3 menos 1.
Por lo tanto, el vector director de esta recta es 1 menos 3, 1. Si nosotros queremos que el plano sea perpendicular a esta recta, el vector director del plano, el vector normal del plano, debe tener, por tanto, de coordenadas 1, menos 3 y menos 1. Es decir, la ecuación paramétrica del plano debe ser de la forma x menos 3y menos z. Y el término independiente no lo conocemos. El término independiente le vamos a llamar c igual a 0. Y por lo tanto, para averiguar c, lo único que tenemos que hacer es sustituir el punto. Es decir, en las coordenadas del punto debe cumplirse la ecuación del plano. Por tanto, para x igual a 1, 1 menos 3 por menos 3 menos 2 más c debe ser igual a 0. Y por tanto, 1 más 9 menos 2 más c es igual a 0. 1 más 9 es 10, menos 2, 8. C debe ser igual a menos 8. Y por tanto, la ecuación del plano es x menos 3y menos z menos 8 igual a 0. Esta es la ecuación del plano cuyo vector director 1 menos 3 menos 1 es paralelo al 1 menos 3, 1. Y por tanto, como el vector normal es perpendicular al plano, esta recta y este plano son perpendiculares entre sí. Y pasa por el punto 1 menos 3, 2, porque si nosotros sustituimos este punto en la ecuación del plano, la cumple. En este problema nos piden que hallemos la distancia de un punto a un plano. Para hallar la distancia de un punto de coordenadas x1, y1, z1 a un plano que sea ax más bi más cz más d igual a 0, basta con sustituir las coordenadas del punto en la ecuación del plano, es decir, la distancia del punto P al plano pi sería igual a sustituir las coordenadas del punto x1, y1, z1, es decir, ax1 más bi1 más cz1 más d, partido por la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, es decir, los coeficientes de la ecuación paramétrica del plano elevados al cuadrado, todo ello raíz cuadrada. En nuestro caso, por tanto, lo único que tendríamos que hacer es sustituir el 0, 0, 0 en la ecuación del plano. Eso nos da, pues, 2 por 0 menos 4 por 0 más 4 por 0, todo eso da 0, 6 partido la raíz cuadrada de 2 al cuadrado es 4, más 4 al cuadrado 16, más 4 al cuadrado otra vez 16. Esto es 16, 16, 32 y 4, 36, lo que me quedaría 6 partido la raíz de 36, eso es 6 partido por 6, o lo que es lo mismo, 1. Hay que tener en cuenta que si esta distancia saliera negativa, esto realmente es en valor absoluto, es decir, que al sustituir el punto en la ecuación del plano, hay que poner valor absoluto, en este caso salía de toda forma positivo, pero para el caso en el que saliera negativo, realmente como una distancia no puede ser negativa, hay que poner valor absoluto en el numerador de la ecuación de la distancia.